millennials, centennials, generación baby boomers, adultos mayores, gente que recién se está incorporando a la fuerza laboral. Cada generación tiene su propio nombre. ¿Qué pasa cuando estas distintas culturas incluso trabajan dentro de un mismo equipo? ¿Qué pasa cuando varias generaciones son parte de un mismo sistema humano que busca conseguir resultados? ¿Cómo liderar equipos y organizaciones que están compuestas justamente por distintos tipos de generaciones de personas, donde al parecer cada una viene con su propio modelo mental y con sus propios valores? Justamente acerca de eso vamos a conversar en este episodio con una invitada muy especial para mí, que está de regreso en este podcast, con Denise Goldfarb. Denise es experta en futuro del trabajo y talento. Es profesora de posgrado en la Universidad Católica de Chile e instructora en LinkedIn Learning, con más de 50.000 alumnos en Latinoamérica y España. Así que, Denise, es un placer y un honor para mí poder tenerte acá y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Gabriel, por la invitación. Feliz de estar acá nuevamente. Me da mucha curiosidad, ¿cómo llegaste a formar el curso ese en LinkedIn? A ver, mira, creo que hubo dos cosas. Algo a ver, la biblioteca en español de LinkedIn Learning tiene más de 2.000 cursos en tres áreas, en áreas de negocios y habilidades, en temas de creatividad y en temas de tecnología. Y hay bibliotecas en 7 idiomas distintos. Entonces se definió que los cursos de diversidad e inclusión era uno de los cursos que tenía que estar replicado en todos los idiomas. Y este era un curso que existía en inglés, ya, de que era cómo manejar distintas generaciones. Entonces me pidió, yo tengo como una contraparte, como una manager en el fondo, como una Sí. gente que me pide, me gustaría que fueras tú la instructora que desarrollara este curso para la biblioteca en español. Así que yo tomé como referencia el curso en inglés, pero la verdad es que también lo complementé con una experiencia que yo tuve aquí en Chile. Yo formé parte del grupo de género del Chile Israel Council, trabajando ahí en un equipo con Drina Rendich, y decidimos tener como foco de aprendizaje de ese equipo el gerofeminismo. ¿Ya? Y el gerofeminismo habla de la doble discriminación que sufren las mujeres mayores tanto por su edad como por su género. Entonces, el tema de entender cuáles son las problemáticas, cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades de las mujeres mayores, también fue algo que estuve estudiando durante 1 año y medio durante la pandemia con este género, así que integré ambos conocimientos, yo te diría, Gabriel, tanto como el tema de cómo pueden convivir las distintas generaciones, como también entender cuáles son los desafíos también de las personas mayores, entendiendo también que hay un cambio bien, bien importante que va a venir demográfico, es un cambio que es un fenómeno mundial, pero que cuando hacemos un zoom acá en Latinoamérica vemos que Chile tiene ahí un caso como bien en especial donde la población está envejeciendo muy aceleradamente. Interesante, gracias. Y sí, justo vamos a entrar más en detalle en eso. Y antes de entrar justamente en eso, te quería preguntar, hoy día, laboralmente, ¿en qué estás enfocada? A ver, bueno, yo vengo de 23 años de experiencia corporativa, Gabriel. La verdad, he trabajado en muchas industrias, trabajé 10 años en telecomunicaciones, Sí. más 3 años en tecnología, así que entre Microsoft y Telefónica, 13 años trabajando en tecnología. También he trabajado mucho en retail, Falabella, y mi último rol fue como vicepresidenta de personas en Walmart. Sí. Y la verdad es que ya desde hace un tiempo yo busqué diversificar en el fondo mi carrera y trabajar en otros ámbitos porque sentía que ya era mi hora de devolver la mano, el give back que se dice, de Sí. cómo también yo poder compartir mis conocimientos con un público más amplio que no fuera solamente mi empresa. Entonces, desde hace 4 años que soy docente de posgrado en la Universidad Católica, yo tengo un ramo que se imparte en 5 diplomados distintos. Bueno, y el año pasado tuve este llamado también de LinkedIn para poder preparar cursos en la plataforma para toda la biblioteca en español, que
el público al final es mucho más diverso, es todo Latinoamérica y España. Así que en eso estoy enfocado hoy día, en docencia y en temas de consultoría. Wow, qué lindo. Gracias. Gracias por contarme también brevemente esa historia. Yo en parte la conozco, pero un porcentaje pequeño. Y qué increíble que ahora estés dedicado a consultoría y la academia. Creo que es algo que compartimos también como pasión, el hecho de poder entregar también la experiencia que hemos podido recibir nosotros también. Así que De todas maneras. me conecto mucho con eso. Si vamos directamente al tema de los equipos y organizaciones multigeneracionales, ¿cuál, ¿cuál es el desafío principal que tiene un equipo o una organización que tiene adentro multigeneraciones? A ver, mira, las organizaciones grandes pueden tener hasta 5 generaciones conviviendo al mismo tiempo, desde la generación centennial e incluso algunos de la generación tradicional. Eh, y creo que hemos vivido durante las últimas décadas en general un culto a la juventud, donde si uno ve, todo es para los jóvenes, los productos están pensados a los jóvenes, la publicidad está pensada a los jóvenes, y además estamos viendo una era muy digital, una era donde está caracterizada por la cuarta revolución industrial, entonces lo que uno piensa automáticamente, basado en ciertos prejuicios o estereotipos, es decir, bueno, ¿quiénes van a hacer más de tecnología? Lo van a hacer los más jóvenes, ¿ya? Sí, Entonces, creo que en general hay varias cosas que dentro de una organización te tienden tal vez a marcar cierta preferencia por la contratación de talento joven, que uno tal vez tiene la idea, va a venir en el fondo con más herramientas tecnológicas, lo va a aprender más rápido, porque me cobre más barato también. Entonces, yo creo que el desafío es las organizaciones entender cómo se van a nutrir, cómo van a poder ser organizaciones más innovadoras en la medida que puedan tener diferentes miradas, abordando distintas soluciones, abordando un problema. Y entender cómo, más allá de las organizaciones, Gabriel, yo creo que tenemos que tener una mirada más de sociedad y entendiendo qué es lo que vamos a hacer para ser también socialmente responsables. Y la verdad es que los adultos mayores cada vez representan un porcentaje más alto de la población. Siempre se habla que demográficamente nosotros teníamos como la pirámide poblacional, donde acá la base de la pirámide, que es lo más ancho, estaba generalmente asociado también a los niños, a los preescolares, y a la medida que tú ibas creciendo, como que esta pirámide se va estrechando. Y la verdad es que esto se está convirtiendo en una pirámide invertida, ¿ya? Entonces, de mm, ser una pirámide con esta forma, ahora en una pirámide no tan marcada como antes, pero estamos viendo de que entre la baja también de las tasas de natalidad, hoy día de hecho, mira, para que un país se pueda renovar, ¿ya? Necesita que la tasa de fertilidad por mujeres en el fondo en edad fértil sea de 2,1. En Chile ya estamos en 1,7. Entonces, ¿qué significa? Que la verdad es que los niños que están naciendo no alcanzan a renovar, en el fondo, la tasa de personas también que se van muriendo, y por otro lado, la esperanza de vida es también mucho más amplia. Chile siempre ha tenido muy buenas tasas de esperanza de vida, de hecho, hoy día en Chile vivimos más que en Estados Unidos, ya estamos como en ah, tasas medias parecidas a los japoneses, las mujeres hoy día vivimos hasta 82 años, los hombres están en 79 aproximadamente, y la verdad es que no sería raro que en un par de décadas más vivamos 100 años. Entonces, creo que ahí hay un cambio súper importante, y estos dos fenómenos, tanto el tema de la baja de la tasa de la natalidad como el tema de la esperanza de vida, se conjugan y hace que Chile sea hoy día el país de Latinoamérica que va a envejecer más rápido, y va a ser el primer país de Latinoamérica que al año 2050 va a llegar a tener una población mayor de 60 años de 25%. Así que eso es un fenómeno que va a pasar solamente en Chile, dentro de lo que es Latinoamérica, llegar a ese porcentaje. Entonces, creo que cuando hoy día es el momento en que las empresas tienen que tener esta mirada de futuro, tienen que entender también de cómo tienen una mirada mucho más inclusiva en relación a la mirada de talento, a cómo también, yo creo que hay un tema, Gabriel, que nosotros tenemos una mirada demasiado tradicional sobre los equipos de trabajo, sobre el talento, y tendemos a pensar siempre en tener a personas contratadas full time, y no pensamos, por ejemplo, que podríamos tener una persona de mucha experiencia trabajando tal vez por proyecto, trabajando por horas, y la verdad es un sí. win-win si tú lo empiezas a ver. Entonces, creo que ese tipo de distintas soluciones, distintas miradas es lo que tenemos que empezar a hablar.
Gracias por compartir esos números respecto a las tasas de natalidad y cómo la población va envejeciendo rápidamente. Si vamos a un equipo, si podemos tomar algún ejemplo que tú hayas conocido, con el cual tú hayas trabajado, y entramos a un equipo, así imaginemos que, que entramos a una reunión donde hay un equipo donde es multigeneracional. Yo lo que he percibido es que cada generación llega con sus propios valores y modelos mentales. ¿Cómo lo ves tú esa parte? ¿Con qué valores diferentes llegan cada generación? A ver, mira, bueno, el tema y la mirada de generaciones, la verdad es que se hace no como algo como tan taxativo. Yo creo que a nadie nos gusta que nos encasillen y que nos digan si yo soy Sí, generación X, voy a pensar de cierta manera, actuar de cierta manera. Creo que tampoco funciona como algo como tan rígido. Pero sí que es lo que pasa, que es un grupo de personas que nacen en un contexto histórico, en un contexto social similar, porque comparten en el fondo una década, un par de décadas en las cuales nacieron. Entonces, van a haber ciertos elementos que son transversales tal vez a lo que va a ser su mirada sobre el trabajo o lo que va a ser su mirada sobre el mundo, ¿ya? Y ahí se han descrito, y hay varios estudios donde se hacen como ciertas categorizaciones de cuáles son ciertas tendencias o ciertas conductas en el fondo que van a ser más propensos a personas de cierta generación, ¿ya? Entonces, si empezamos a ver y haciendo como un recuento de todas las generaciones, Gabriel, la generación tradicional en el fondo, que son las personas que nacieron hasta el año 1945, ¿ya? Son personas que hoy día tienen bueno, ya sobre los 70 años, llegando a los 80 o más, ¿ya? Y son personas que nacieron en un contexto donde la tecnología predominante en ese minuto era, por ejemplo, el medio de comunicación era la radio, les tocó vivir dos guerras mundiales, ¿ya? Les tocó sí. vivir la Primera Guerra Mundial, les tocó la Segunda Guerra Mundial, entonces crecieron en su infancia en un contexto de escasez, ¿ya? En un contexto de escasez, en un contexto también de crisis mundial. Entonces, ¿cuál es su mirada sobre el trabajo? Que trabajar es un privilegio, ¿ya? Y ellos están muy agradecidos de poder trabajar y ahí un poco como el sueño ideal era ojalá poder entrar y trabajar para toda la vida en una misma empresa, ¿ya? Y son personas que en ese sentido muy formales y muy agradecidas en el fondo. ¿Por qué? Porque ellos crecen en este contexto de escasez. Pero luego viene la generación más grande, más amplia, de hecho, de todas las generaciones. Vemos acá que nació mucha más gente, que fue la generación Baby Boomer. Baby Boomer es además un fenómeno que habla en el fondo donde hay un pic en las tasas de natalidad y que fue justamente después de 1945 cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vuelven los maridos, vuelven de la guerra, vuelven en el fondo a sus casas y ahí el foco también es por un lado, bueno, que se reúnen las familias, pero también reactivar la economía, ¿ya? Entonces, hay muchos programas también de incentivo para fomentar la natalidad. Esta es, como les decía, una generación muy grande, muy amplia. Ellos empiezan a vivir, por ejemplo, la llegada de la televisión, ¿ya? Entonces hay Sí. también avances y cambios en la manera de relacionarse, de comunicarse, y empieza un poquito más el tema como de esta globalización, también a través Eso puede ser como nuestros abuelos serían un poco, ¿no? Nuestros abuelos van a ser entre baby boomer claro, Ah, ya. o tradicionales, ¿no? Depende de la edad de cada uno, yo creo, Gabriel. O sea, mis Sí, papás verdad, son de la verdad. generación tradicional, por ejemplo. Verdad, sí. No, pero está Sí, bueno porque hay ciertos hitos. Entonces está el tema de la radio, de la televisión y vienen como recuperándose después de este periodo entonces de crisis mundial, sí. claro. Acá la generación baby boomer, la verdad es que también tiene mucha adherencia al tema del trabajo y es una de las generaciones más trabajólicas probablemente. O Mm, sea, ellos realmente viven para trabajar, se valora mucho el trabajo arduo y sacrificado, entonces también vienen de una escuela, son hijos de los que venían en el fondo de sus papás que vienen de las guerras mundiales, entonces la verdad es que también ven el trabajo como un medio de poder seguir creciendo y viven para trabajar. También tiene un aspecto muy importante. Bueno, y luego viene mi generación, que es la generación X, ¿ya? que es del 65 a 1981 aproximadamente, y que vivimos nosotros como toda la transición, somos una generación más bisagra, ¿no? Que vivimos como de la transición de los avances analógicos a los digitales. Vivimos lo que es la introducción de los primeros computadores, o sea, me tocó en enseñanza media ya usar computador para hacer programas,
cuando llego a la universidad, recién estaba incipiente Internet. Mi hija, que tiene 14 años, no puede creer que yo, mi infancia la viví en Internet. O sea, Mamá, ¿cómo puede ser que viviste en una era donde Internet no existía? cómo era la vida antes de Internet, o sea, de Sí. verdad como que le cuesta imaginarse. Eh, y la verdad es que yo creo que la generación X tenemos ahí algo a nuestro favor y que somos probablemente la primera generación que empieza a cuestionar un poquito el vivir para trabajar. Empezamos a decir, oye, en vez de vivir para trabajar, el trabajo es un medio para vivir. Y somos la primera generación que empieza a valorar mucho más el tema del balance vida-trabajo y empezamos a instalar ciertos temas dentro de lo que son las condiciones de trabajo y dentro de lo que es realmente lo que se busca también como un trabajo que pueda compensar o que pueda hacer este balance entre lo que es la vida personal y lo que es el trabajo. Entonces yo creo que, y la generación X ya estaba también en ciertas posiciones más de liderazgo como para tomar esas definiciones en empezar a introducir cambios en este sentido. Que la verdad es que es algo que no tiene mucho tiempo, Gabriel, cuando empezamos a ver de las empresas que empezaron a dar días de vacaciones adicionales, empezaron a reducir horas de trabajo a la semana, empezar a tener este tema de los periodos de vacaciones pagadas o de tiempo sabático. Sí. Es algo que es bastante reciente, es algo que es de, yo diría incluso de la década como más del 2010, del 2005 en adelante recién, pero yo diría que la generación X es la primera generación que está mucho más sensibilizada con esa, se atreve a romper como este paradigma de el vivir para trabajar, ¿ya? Y de tener algo mucho más balanceado. Somos también la generación que empieza a vivir mucho más también el tema de las redes sociales, ¿ya? Obviamente, bueno, los mails, un Facebook también. Facebook también mi hija me dice, mamá, eso es para viejos, ¿ah? Entonces ella jamás va a estar ahí Claro. en Facebook. Entonces, creo que somos esta generación bisagra, pero también en el fondo somos esta generación que creo que pudimos desafiar estos paradigmas de cómo se trabaja y de tener un lugar de trabajo que fuera mucho más consciente en que las personas tenemos vida fuera del trabajo y de cómo en el fondo poder ser también mucho más felices y estar como mucho más satisfechos en el fondo trabajando con algo un poco más balanceado. De ahí vienen los millennials, que creo que es Ahí puede ser que probablemente estoy yo. sí, la generación de la que más se ha hablado, así que la generación más popular, yo creo, y que la generación entre el 82, 94 aproximadamente, ¿ya? Hoy día son quienes predominan en el mundo del trabajo, ya así que cuando empezamos a ver en general todas las empresas van a tener un predominio de millennials, probablemente sobre el 30% de las personas que componen la fuerza de trabajo van a ser de esta generación, y que ya ellos nacen en el fondo también ahí con los avances, la tecnología mucho más incorporada, los smartphones, el tema de las redes sociales también, un Instagram es mucho más popular ya también en esta generación. Yo, Y de hecho, también, tuve un BlackBerry. Antes del iPhone tuve un BlackBerry. alcanzaste ahí, mira, Sí. ya. Ok, claro. Y yo creo que los millennials también cuestionan mucho más paradigmas, yo creo que incluso más allá que los X, en relación al cómo se trabaja, también mucho más conscientes y mucho más cuidadosos como de cuidar como sus espacios personales versus los espacios de trabajo y también empezar a buscar el sentido. O sea, yo Mm. trabajo mucho más allá que para un sueldo, yo trabajo también más allá de buscar solamente un crecimiento profesional, sino que también yo estoy buscando cómo yo puedo aportar. ¿Ya? Y creo que es una generación que empieza como a preocuparse también de entender cómo es la empresa en la que yo trabajo, cómo estamos trascendiendo, somos una empresa responsable, no somos una empresa responsable, es un lugar donde quiero trabajar o no. Y es una generación también donde creo que empiezan a haber muchas más alternativas en relación a que si salen de la universidad, no solamente está el tema de trabajar en una empresa, sino que está el tema de trabajar en un startup. De hecho, en Chile se hace un estudio que habla de cuáles son los lugares de trabajo más atractivos para los jóvenes. Hablando de los jóvenes, se considera la generación millennials y centennials. Este estudio se llama Employers for Youth. Y cuando uno empieza a ver el listado de las 15, las 20 primeras empresas, los primeros lugares son startups. Ah, Son mira. startups. Entonces, empieza a cambiar un poquito el paradigma de qué es lo que Sí. quiero yo, y más que trabajar en una gran empresa o desarrollar una gran carrera corporativa, ellos están mucho más abiertos a otras alternativas, a trabajar, como te decía, en una startup, que una startup tal vez yo voy a tener que hacer un poco de todo, voy a tener mucho más riesgo, una startup también tiene mucha más probabilidad que eventualmente no siga,
Y también ven mucho más cercano el tema del emprendimiento, o sea, de ellos Mm. ser independientes y tener un negocio o ellos fundar una startup. Entonces, creo que es una generación que tiene ya una cabeza bastante más abierta en relación a cuáles son las opciones de trabajo. Y por último, Gabriel, viene la generación de los centennials, que ya es desde el año 95 hasta el año 2012 aproximadamente, ¿ya? Y que son la generación que está recién incorporándose a la fuerza de trabajo, son los que están en los principios de sus 25 años, ¿ya? Y que ya ellos directamente no conocen un mundo sin tecnología. Ellos nacen en un contexto completamente digital, nacen con Internet, nacen con las redes sociales. El mail, de hecho, es un canal que es muy poco efectivo para esta generación de los centennials, no entienden en el fondo el tema de los mails, lo encuentran un medio como muy estático, ¿ya? Eh, Quizás y prefieren más eh, como WhatsApp y cosas así. Claro, o sea, ellos son mucho más de los chats, Sí, bueno, son de los emojis también, o sea, ¿verdad? saben ocupar como, lo tienen como muy integrado como todo esto. Pero fíjate que varios estudios también te muestran que los centennials también empiezan a tener algunas cosas un poco parecidas a la generación X. Y además de usar intensivamente tecnología en el cómo trabajar, fíjate que la generación de los centennials también valora mucho el cara a cara, ¿ya? Entonces, es una generación probablemente también por el periodo que están viviendo, como de empezar a insertarse en la fuerza de trabajo, que necesitan también este contacto, necesitan también el tema de conectar, de aprender de otros, entonces también se ha visto que es una generación que le gusta mucho esto. Así que, si bien es una generación que va a haber nacido probablemente muy rodeada de todo este tema como más digital, en el fondo también están abiertos en el fondo a este tema de la interacción más cercana. ¿Ya? Así que eso es un poquito como para hacer un Sí. repaso de todas las generaciones. Pero como te decía al principio, Gabriel, creo que esto tampoco es algo que nos tenga que encasillar, o sea, hay ciertos fenómenos mundiales, sociales ya, que hacen que haya ciertas tendencias. Yo, por ejemplo, lo que he visto es que creo que hay mucha más homogeneidad en estas últimas dos generaciones, en los millennials y en los centennials. ¿Y por qué? También por la tecnología. La Ah, tecnología, que es lo que nos lleva a que el mundo esté mucho más globalizado. De hecho, a veces cuando a mí me ha tocado viajar el último año, cuando tú ves, por ejemplo, cuáles son los libros más leídos de adolescentes en Inglaterra, en Estados Unidos, son los mismos libros que en Chile. Es impresionante. O sea, los que están... Entonces, hay un tema de las redes sociales, de quiénes son los influencers, de cuáles son los libros, la lectura, la literatura que están leyendo, que tiene un grado de homogeneidad mucho más grande que probablemente el que viví yo como generación X o lo que eran los baby boomers. No estaba todo tan conectado. Entonces, esto también hace que los estímulos a los que están expuestos un centennial con un millennial son mucho más parecidos, ¿ya? Entonces yo veo que hay mucha más homogeneidad probablemente lo que hay un centennial y un millennial que en otras generaciones. creo que ese es un excelente resumen. Voy a volver a escuchar este video estos últimos minutos porque es un resumen espectacular que nos acabas de regalar de las tendencias para cada una de estas generaciones. Así que me siento primero agradecido porque hayas hecho eso. De nada, Gabriel. Bueno, la verdad, todo lo que estoy diciendo y lo que acabo de comentar, yo lo tengo en mi curso de LinkedIn, así que más tarde les vamos a Sí, compartir el link, haciendo como este breve repaso de qué es lo que caracteriza a cada una de las generaciones. genial. Y sabes que me encantó también ese punto que mencionaste, que es importante no encasillar, porque al final cada persona es única. Entonces tú, yo, mi papá, mi abuela, eh, nuestros hijos y eventualmente nuestros nietos, al final, yo creo, mi mirada del ser humano es que cada uno es infinitamente único y por lo tanto diferente del otro. Entonces creo que es muy importante no ir a encasillar personas porque eso también, más que entender lo que está pasando, también podría limitar nuestra mirada. Totalmente, Sí. totalmente. Yo quería preguntar a la gente también que nos está escuchando ahora, para hacerlos participar también acá, que me escriban en el chat cuál es tu mirada respecto a qué características, o cómo, mejor dicho, un líder puede ser efectivo gestionando equipos multigeneracionales. Ahora, es una pregunta para la gente que nos está escuchando. Déjanos tus comentarios, no hay respuestas buenas o malas. Denise acá ahora no está poniendo notas, como si lo hace en la universidad, ahora no va a poner notas. Así que atrévanse a dejarnos sus comentarios. ¿Cómo crees tú que un líder puede gestionar de forma efectiva equipos multigeneracionales? Estaba pensando que, Denise, que lo que ocurre es que cuando ocurren estas tendencias, y dado que pueden estar trabajando en la misma reunión, en la misma sala,
Entonces están muchas veces como valoran cosas diferentes, por lo que tú has dicho, por lo menos en las tendencias. Un líder que gestiona un equipo así, cuyas personas tienen tendencias valóricas, culturales diferentes, ¿qué necesita el líder tener para gestionar esta diversidad? Mm. Bueno, es una muy buena pregunta, Gabriel, y creo que acá se habla de cómo tener una cultura que realmente sea inclusiva, ¿ya? Mm, Y donde cada persona, independientemente de la edad que tenga, en su lugar de trabajo se sienta cómoda, sienta que puede aportar, que se le va a escuchar con respeto también sus ideas y sus aportes, y que realmente va a haber una mirada en el fondo por mérito y no en base a la edad, ¿ya? Yo creo que eso en general es como el principio de lo que toda empresa donde se vive una cultura de inclusión debiera fomentar. Pero hay como ciertos tips tal vez como un poco más sí, específicos de qué es lo que puede hacer un líder para como fomentar esta estrategia para equipos multigeneracionales. O sea, primero este tema de fomentar el respeto entre todos los integrantes de un equipo, ¿ya? Es algo muy, muy importante. Creo que acá el tema, por ejemplo, del uso del humor o de la talla, creo que es algo que es interesante como revisar. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace muchos años trabajé en una empresa donde se integró un chico que la verdad tenía cara de muy niño, ¿ah? De muy niño, ujú. era muy clarito, ¿ya? Y le decían el rookie, ¿ah? El rookie, como el novato, ¿ya? Y de hecho no le decían ni siquiera por el nombre, le decían el rookie. Y por años después ya ¿Qué era casi como significa rookie? profesional como senior y le seguían diciendo el rookie. Entonces, como ¿Qué, que qué hoy día significa? ¿Qué significa rookie? el rookie es como el novato, es una palabra en Ya, inglés en el fondo. Eh, pero creo que ese tipo de cosas es como para cuestionarse. O, por ejemplo, también me pasó en otra empresa que había también un adulto que estaba más o menos en sus 50, una persona que venía de mucha experiencia de trabajar en distintas empresas y que se incorporó a un área comercial y le decían el tata. Entonces, tal vez uno dice, claro, son cosas que tal vez se dan como en un contexto como más casi como de cariño o sin mala intención, pero creo que también te empieza como a encasillar o te empieza como a reflejar y destacar mucho más los temas como de la edad, de ser novato o de ser como el mayor de un equipo, que no sé si es algo que te va a potenciar como tu mejor versión. Entonces creo que parte de cómo fomentar el respeto tiene que ver también con cómo es el trato dentro de un equipo. Por ejemplo, el llevar a cabo esto implica que todas las voces sean oídas y escuchar en forma activa. Y acá hay cosas muy concretas que puede hacer un líder. Por ejemplo, en una reunión de trabajo con su equipo, casi siempre pasa que son más o menos lo mismo los que levantan la mano, los que opinan, los que dan sus ideas, y otros que son más callados. Y es en general una tendencia que no tiene que ver con la edad, tiene que ver más que nada con la personalidad. El asegurar que todos tengan el espacio para opinar y tal vez esa persona que no levantó la mano, darle el espacio y pedirle la palabra, creo que es una técnica en el fondo que te permite ser mucho más inclusivo en la gestión también de tus equipos de trabajo. Y tú ser también como líder tener una escucha activa. Por ejemplo, darle oportunidades de desarrollo profesionales de distintas edades y creo que ir más allá de los prejuicios también es algo que un líder puede hacer. Hoy hay un nuevo proyecto que implica mucha tecnología y no necesariamente por el tema de que involucre tecnología, solamente involucrar a la persona más joven del equipo, diciendo, no, es que como es más joven va a tener como más cercanía con la tecnología, porque no necesariamente es así, eso ya responde como un sesgo inconsciente. Entonces, creo que poder entender cuáles son las motivaciones, cuáles son los intereses de tu equipo de trabajo y poder ofrecer en el fondo también distintas alternativas para personas de distintas edades es algo importante. Asignar tareas y proyectos en base a competencia y desempeño, en base a mérito, no en base a la edad, creo que también es relevante. A mí me pasó que trabajando en mi última experiencia laboral, había proyectos muy estratégicos que yo puse como líder a un millennial, ¿ya? ya. Eran proyectos de alta exposición con el gerente general, con el comité ejecutivo, y que tenía que ver justamente con, durante la pandemia, cómo fue como migrando la manera de trabajar desde el trabajo remoto y cómo empezar a definir todos los nuevos estándares del trabajo híbrido, ¿ya? Entonces, más allá de decir, oye, tengo un profesional que tal vez tiene 5 años de experiencia o no más, pero es una persona que tiene una mirada súper disruptiva, una mirada muy de futuro y es una persona que yo creo que también eh,
tiene muy buenos argumentos y puede convencer en el fondo también un público relevante. Yo en base a eso tomé la decisión de decir, esta es la persona que va a liderar el proyecto, ¿ya? Y la verdad es que tuvo muy buenos resultados. Entonces creo que No. no solamente basarse como en la edad, los años de experiencia que pueda tener una persona, y esto rige para los dos lados, o sea, no discriminar a una persona mayor porque tenga muchos años de experiencia, pero tampoco discriminar a un joven porque tal vez le faltan más años de experiencia, pero resulta que tiene todos los méritos y todas las competencias para ser muy exitoso liderando un proyecto. Entonces, creo que esto va para los dos lados, ¿ya? Otra cosa relevante tiene que ver, Gabriel, con las distintas maneras de aprender, ¿ya? Y está demostrado a nivel cognitivo que los más jóvenes o los más adultos aprenden de una manera distinta, ¿ya? De hecho, los jóvenes tienen mucho más desarrollado lo que es la inteligencia fluida, que tiene que ver con capacidad de razonamiento, memoria, procesamiento de información nueva, ¿ya? Que en el caso de los adultos mayores esta inteligencia la tienen presente, pero tal vez lo pueden tener un poquito más disminuido. Pero por el contrario, los adultos mayores tienen mucho mayor desarrollo de la inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es toda aquella inteligencia que tiene que ver con la integración de mi propia experiencia frente a ciertas situaciones. Entonces, la inteligencia cristal es como una gran plataforma donde en la medida que yo voy incorporando información nueva, la voy conectando con mi experiencia pasada y eso también me permite en el fondo aprender de una manera diferente. ¿Ya? Entonces, inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, también nos lleva a distintas preferencias de cómo nos gusta aprender. ¿Ya? Entonces, una empresa o un líder, ¿qué es lo que puede hacer? Tal vez tener flexibilidad en relación al ritmo de aprendizaje, a los canales de aprendizaje, ¿ya? A integrar mucho más la experiencia del día a día. Y, por ejemplo, en el fondo los adultos mayores también son una fuente súper interesante de ofrecer mentoring para las nuevas generaciones. Y también viceversa. Hoy día se habla del reverse mentoring. El reverse mentoring habla donde el mentor no necesariamente es una persona mayor, una persona más adulta, una persona de más experiencia, sino que tal vez es una persona más joven quien le hace un mentoring al gerente general, por ejemplo, ¿ya? Eso está Y donde genial. Es puede como, aportar. es como un mentoring que va de alguna forma, es 360, digamos, mentoring 360, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y también hacia el lado. Creo que claro, o sea, cuando nace el concepto de mentore, Gabriel, se siente como que el mentor siempre tiene que ser como alguien muy senior, alguien de mucha Claro. experiencia, pero la verdad es que hoy día lo que se vive en las organizaciones, a mí me tocó vivirlo de una manera muy presente en Microsoft, ¿ya? Es bastante 360 el mentoring. De hecho, cuando yo asumo como HR Lead en Microsoft Chile, a mí lo primero que hace mi jefe es que me asigna 2 peer mentors, ¿ya? Ah, Que una era la gerente de recursos humanos de Microsoft Argentina y otra era la gerente de recursos humanos de Microsoft Colombia, que una llevaba 6 meses trabajando en el rol y la otra llevaba 8 años. Entonces, también fue interesante porque es como tener a dos mentoras que te van a compartir miradas distintas sobre tu rol, ¿ya? Y te van a también a compartir parte de su experiencia para también que tú tengas ahí un ramp-up mucho más acelerado de lo que es tu inducción al nuevo cargo. ¿Mm? está genial, genial, porque me encantó que dijiste técnicas súper prácticas, concretas, el respeto, la escucha activa, el entender de que cada uno puede aprender de una forma diferente, con un ritmo diferente, y el tema del mentoring me pareció genial. También quiero hacer una lista de eso, después voy a repasar el video para poder compartirlo también con mi gente, con mi equipo. Que yo quería tocar unos minutos antes de ir cerrando la conversación el tema de la Silver Economy, porque lo mencionamos, lo conversamos por el WhatsApp, coordinando esta conversación, eh, y quería detenerme ahí un par de minutos. ¿Qué es la Silver Economy? Mira, la economía plateada es el nombre que se le da a todo lo que es el nuevo mercado de productos y servicios pensados en adultos mayores, ¿ya? Esto incluye también el trabajo de adultos mayores, ¿ya? El trabajo enfocado en adultos mayores. Entonces, habla de que esto es un fenómeno mundial, de cómo las personas mayores en el fondo van a tener un porcentaje de la población cada vez más amplio, por lo que hablábamos del tema del envejecimiento de la población, y cómo hoy día las empresas también tienen que dirigir el diseño de sus productos y sus servicios a este segmento de edad. Entonces, esto que hablábamos al principio, que durante muchas décadas como que predominó como este auge o esta oda a la juventud, Sí, hoy día tiene mucho sentido que empiece como a cambiar este péndulo, Gabriel, y que empiece a haber tal vez una oda a la madurez, ¿ya?
a cómo se empiezan a diseñar productos específicos, servicios específicos y cómo se empieza a generar también una economía del trabajo pensada en la incorporación de adultos mayores, ¿ya? Entonces, yo creo que se ha avanzado poco probablemente, pero yo creo que ya empezamos a ver en el fondo como algunas tendencias, o sea, creo que desde el marketing y la publicidad empezamos a ver cada vez con mayor frecuencia este tema como de los modelos senior, ¿ya? Tenemos referentes mundiales, el ícono de la moda Iris Apfel, ¿ya? Que Iris Apfel ya creo que ya tiene más de 100 años en el fondo. Entonces empezamos a ver de que empiezan a haber influencers también que tienen otros rangos de edad distintos en el fondo a los de jóvenes. De hecho, la mamá de Elon Musk, que es una modelo muy conocida, Ah, mira. de origen canadiense. Entonces empezamos a ver que, oye, se empieza a romper un poquito como este tema de que solamente la belleza se asocia a la juventud. Empezamos a ver también que hay estos referentes, no solamente desde el mundo de la moda, también desde lo que es como las nuevas tendencias, y creo que eso te empieza a cambiar como un poquito en el fondo, el empezar como a reconocer que pueden haber también como referentes de distintas edades y cómo también hay que repensar el tema de los productos. Yo creo que el mayor desafío, Gabriel, está en cómo repensar el mundo del trabajo para ser inclusivo para las personas mayores, ¿ya? Y creo que siguen habiendo muchos sesgos y creo que siguen habiendo muchos prejuicios en relación a incorporación de personas mayores en el trabajo. Como decía, el primer problema es que las empresas piensan todo en empleos full time, ¿ya? Y creo que el mundo del futuro va a estar pensado en una gig economy, en que tengamos 2 trabajos, 3 trabajos de manera simultánea, que tengamos más de un empleador y que el trabajo se empiece a desglosar cada vez más en ciertas actividades o ciertas funciones. Otra cosa que nos va a llevar a eso también es el avance de la automatización. La automatización, más allá que eliminar un empleo por completo, lo que hace es que empieza a absorber ciertas funciones que de todo rango, o sea, desde funciones que hace un doctor, un profesional, o sea, Sí. de todos los ámbitos. Entonces, hay un porcentaje de tus funciones que se empieza a automatizar, tú empiezas a tener también más tiempo para hacer otras cosas y se empieza a revalorizar también mucho más el aporte que tú puedes hacer desde tus capacidades más humanas, ¿ya? Tus capacidades que tienen que ver con creatividad, con relacionamiento, con influencia, con coordinación, con interpretación también de los hechos. Entonces, creo que hay una lógica mucho más de ver el trabajo como bloques, más que como solo una descripción de cargo, ¿ya? Y en ese espacio, si tú lo empiezas a pensar, hay probablemente mucho espacio para incorporar a personas mayores, personas que han tenido un desarrollo muy exitoso en sus carreras, que tienen mucho conocimiento, poder contratarlos, por ejemplo, para proyectos específicos en las empresas, como consultores, y de hecho hoy día existen ya plataformas en el fondo donde tú puedes postular a trabajos que son estos trabajos como más part-time o más por proyectos. Está Upwork, Fiverr, Workana, son algunas de las plataformas que tal vez no nos suenan tanto porque estamos mucho más acostumbrados a las plataformas que ofrecen estos trabajos como full-time, pero creo que tenemos que empezar a abrir nuestras nuevas formas de trabajo, a cómo valorizamos también en el fondo la experiencia de las personas mayores y cómo entender qué es esta integración más fluida de las generaciones mayores, las generaciones más jóvenes, cómo es lo que nos va a entregar en el fondo lo mejor a las empresas para vivir culturas más inclusivas, culturas más innovadoras también, y estar mucho más preparados para lo que viene en el futuro y ser empresas mucho más adaptables y más flexibles. Hay una pregunta acá de una persona que está escuchando. No sé cuál es su nombre, pero aparece como All Generations Chile Age Friendly. Dice, saludos. ¿El edadismo, discriminación por edad, constituye un obstáculo para la Silver Economy? Claro, totalmente, claro. El edadismo justamente habla como este enfoque que tiene que ver mucho más con fijarse como en la edad y tener este como sesgo inconsciente. Mm, ¿Qué son los sesgos inconscientes? Yo creo que eso también es uno de los temas que yo toco en el curso y que creo que es muy importante tenerlo presente. Primero, los sesgos inconscientes son atajos mentales. Son patrones en el fondo de comportamiento, de conclusiones que nosotros sacamos muy rápidamente en base a muy pocos datos. Entonces, que la verdad es que son cosas que vamos a tener siempre de manera muy natural porque es parte de nuestra supervivencia. Nosotros tenemos que realizar al día como 35 millones de decisiones. Entonces, y la verdad es que el ya, 98%, ya me cansé, ya me cansé. el 98% de esas decisiones son automáticas, son inconscientes, Mm, ¿ya?
pero hay un porcentaje que tú tienes que pensar más. Entonces, son maneras de cómo el cerebro genera una economía, ¿ya? Y empieza a tomar como decisiones mucho más rápido. Entonces, ¿qué pasa? En relación a la edad y en relación a lo que puede hacer una persona de acuerdo a su edad, se aplican estos sesgos inconscientes, se aplican estos atajos mentales y llegamos muy rápidamente a conclusiones. Entonces empezamos a ver desde la mirada como el edadismo. A esta persona es mayor, entonces esta persona probablemente puede que le cueste más aprender, le cueste más adaptarse, esta persona tal vez ya tiene como su manera de trabajar y no se va a adaptar. ¿Y por qué? Porque alguna vez alguien nos dijo eso, conocimos a alguien que tal vez tenía estas características y que tenía una edad mayor, entonces como que sacamos conclusiones muy rápidamente. Yo creo que eso, que todos tenemos estos sesgos inconscientes, tenemos que tenerlo de una manera muy presente y luchar contra estos sesgos inconscientes y darle una oportunidad también en el fondo a recoger nueva información, darnos el espacio para conocer a las personas y no bloquearnos y no limitarnos en base a estos prejuicios que ya podemos tener incorporados. Y yo lo conecto mucho con algo que uso muchísimo también en talleres y en programas, que es el concepto de los modelos mentales. Peter Senge habla muchísimo de eso en la quinta disciplina y también todo el tema de la escalera de inferencias, ¿cierto? Cómo sacamos inferencias con poca información. Nuestra mente tiende a dejar de fuera información, tendemos a amplificar, reducir, dejar fuera, y creo que la toma de conciencia de los modelos mentales, y que de hecho uso varios ejercicios específicos de cómo tomar conciencia de eso, es un tremendo trabajo del liderazgo de hoy, yo creo. Flexibilidad e inclusión depende en gran medida de la conciencia de cómo miramos el mundo. Y ahí están los modelos mentales y todo lo que hemos conversado. Totalmente, Gabriel. Sí. Y estaba pensando que si alguien, un líder, escucha esta conversación y le hace sentido y resuena con lo que tú nos compartiste hoy, Denise, ¿qué ejercicio práctico que esté dentro de su zona de control o influencia hacer, cómo puede empezar? A ver, un líder o un colaborador individual, Sí, también en el fondo podemos hacer cosas como desde nuestro espacio como más individual. O sea, sí, primero lo que estábamos hablando recién, el tema de los sesgos inconscientes, sí. creo que tenemos que hacerlos conscientes, ¿ya? O sea, cuando ¿Tú usas tendemos algún como como, ejercicio, método o reflexión? claro, por ejemplo, un líder que esté contratando a alguien nuevo para su equipo de trabajo y le llega un currículum de una persona con mucha experiencia y dice, ah, no, sabes que lo voy a descartar porque está sobredimensionado, que pasa mucho eso, está sobredimensionado para este cargo, pucha, así Sí. que tal vez darte la oportunidad de conocer a la persona, de ver en el fondo qué es lo que está buscando y creo que eso puede ser una manera en el fondo de qué cosas puedes hacer tú también dentro de este espacio. Pero tener presente tus sesgos inconscientes, reconocerlos y combatirlos, creo que es algo que todos en el fondo lo deberíamos hacer en relación a la edad. También identificar en forma proactiva qué es lo que puedo aprender yo de personas mayores, yo creo que también es algo bien, bien Ah, relevante. Tengo varias amigas mayores y la verdad es que son apasionantes. Me encantaría llegar en el fondo a la edad de ellas, con ese nivel de energía, de mirada moderna también, así que muy interesante. Eh, y yo creo como que buscar también el cómo aportar, ¿ya? El cómo aportar, el cómo poder ayudar, tal vez darle una mano también a una persona mayor. Pasa mucho que después de los 50, por ejemplo, alguien que quiere reinsertarse laboralmente no es fácil, ¿ya? Y las empresas tienden a privilegiar muchas veces a este talento más joven, o ya sea porque hay una lógica económica por detrás o una lógica de ese inconsciente de que o va a aprender más rápido, se va a adaptar más rápido, y creo que ahí tenemos cada uno un espacio también de influencia de cómo tal vez cuestionar estos paradigmas. genial. Denise, yo quería ir cerrando esta conversación y para eso quería preguntarte, ¿con qué aprendizaje o sensación te quedas tú de esta conversación que tuvimos? A ver, la verdad creo que son conversaciones que me encantaría escuchar mucho más. Creo que todavía son conversaciones que falta abordar, falta tener, falta abordar. Tenemos que, yo creo que grabarnos este tema de que Chile va a ser el país con mayor envejecimiento de la población de Latinoamérica el año 2025, el 2050, con 25% de la población mayor de 60 años. Y creo que el minuto como para hacer acciones es hoy, ya no tenemos que esperar al 2050. Creo que hoy día es cuando tenemos que empezar a cambiar las cosas. Hay ya varias instituciones y varios organismos que hoy día se dedican a esto. Está, por ejemplo, Travesía 100, está el Senior Lab de la Universidad Católica también, que están haciendo varios estudios, están haciendo manuales. De hecho,
el Senior Lab de la Universidad Católica está reuniendo empresas, ¿ya? Para justamente desarrollar programas, desarrollar como actividades en el fondo de cómo poder incorporar a las personas mayores. Y creo que ojalá eso debiera expandirse de una manera mucho más amplia, no solamente algunas pocas empresas pioneras que estén incursionando en esto, sino que ojalá sea un tema de discusión en todas las organizaciones y en todos los líderes. Genial. Si la gente quiere conectar contigo, Denise, directamente, ¿cómo puede llegar a ti, al curso? Bueno, ahí mi LinkedIn está y yo les voy a dejar también ahí un link también al curso, los que quieran conocerlo. Ya, genial, genial, porque quiero revisarlo con mayor profundidad y creo que la gente también que quiere dar otro paso más en esto, ese es un súper buen camino para tomar, aprovechar LinkedIn Learning, el curso con Denise Goldfarb. Así que espectacular. Denise, te quiero agradecer por tu tiempo y que hayas compartido con nosotros tu mirada y tu experiencia. Bueno, muchas gracias a ti, Gabriel, por la invitación y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, me despido con mucho cariño. Chao.